Muchas bendiciones. Vamos a proseguir con el avance de la materia de neumatología para ver lo referido a los dones del Espíritu Santo. La palabra griega para don es carisma. Recordemos que carisma viene de caris. Caris es gracia, es decir, algo que es dado de gracia. Carisma es un regalo que recibe, una dádiva que se le da a alguien. Entonces, básicamente el don es justamente eso. Todo don espiritual proviene de la gracia. En sí, desde todo lo que nosotros recibimos del Señor es por gracia y es un don, desde la salvación hasta el cuidado provisional de Dios a favor de nuestra vida es don de Dios. Ahora, los dones tienen una naturaleza espiritual, a diferencia de los talentos que son habilidades naturales con los cuales uno nace. En cambio, los dones son de naturaleza espiritual, son impartidos por el Espíritu para poder también ministrar espiritualmente a favor de la iglesia. La definición más básica de don es esta: es la capacidad dada por Dios para servir. 3 elementos hay. Uno, que se trata de una capacidad, de un poder hacer algo. Segundo, que proviene de Dios, Él es el que lo imparte. Y tercero, su propósito es para servir, básicamente servir a los santos, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Entonces puede tratarse de una habilidad natural o sobrenatural, pero su fin siempre va a ser el mismo, el servicio. Entonces, una diferencia básica entre los dones y los talentos. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Los dones comienzan con el nacimiento espiritual, es decir, que los creyentes tienen los dones. Cada creyente tiene por lo menos un don, pero los no creyentes no tienen dones, porque empieza uno a recibir este don, lo recibe por el Espíritu Santo cuando es regenerado, al momento del nuevo nacimiento. Y obviamente la utilidad del don es para el servicio de la iglesia, para servir a la iglesia. En cambio, el talento es dado por Dios en la creación. El talento es dado en el momento en el que uno es formado ahí en el vientre de su madre. Ahí es donde recibe talentos naturales. También son dados por Dios, pero esto comienza con el nacimiento natural. La persona ya desde que nace tiene determinados talentos, ya sea musicales, artísticos, tal vez científicos. Tiene diferentes talentos, tal vez deportivos, algo que él hace que es parte de un talento especial que le dio el Señor a momento de su nacimiento. Pero aún los no creyentes tienen talentos, pero los no creyentes no tienen dones. Y la diferencia entre el talento y el don es que el talento se lo usa para el ego. Generalmente la persona que sabe bien música, tal vez sabe bien deporte, se destaca en determinada área, obviamente él va a querer sobresalir y muchas veces realiza esto más para satisfacer a su ego. En cambio, el don tiene como único propósito servir a la iglesia, glorificar a Dios y servir a la iglesia. ¿Cuáles son las características de los dones? Primero, que los dones sí o sí provienen de Dios. Segundo, que es una capacidad para servir. Es una capacidad para servir. Y ese es su objetivo principal. No es para tratar de ser estrella, para llamar la atención, para tal vez querer ser reconocido por otras personas, para autopromoverse. No es eso, sino es la capacidad para servir. Y también el don es espiritual, es individual, no está enfocado en grupos. No es que toda esta iglesia tiene ese don, o toda esta generación tiene este don, o toda esta familia. No, sino que es individualmente el Espíritu fue repartiendo conforme a lo que Él quiso. Entonces, una persona puede tener uno o varios dones diferentes a los de otra persona, pero estos son impartidos por Dios. Ahora, aquí un punto bien importante respecto a lo que es la doctrina de los dones del Espíritu. Necesitamos entender que hay dos tendencias teológicas y probablemente hayan escuchado alguna de estas. Tenemos el continuismo versus el cesacionismo. Vimos esto en la introducción. Hay un debate teológico respecto a el ejercicio de algunos dones espirituales.
muchos creen que parte de estos dones, principalmente los sobrenaturales, como las lenguas, el don de hacer milagros y también lo que es, por ejemplo, sería las lenguas y el don de hacer milagros, que básicamente habrían cesado, y es un argumento más teológico. Entonces tenemos también a gran parte de la iglesia y de los estudiosos que tienen la teoría de que no, que todos los dones están vigentes. Entonces ahí tenemos a la postura del continuismo versus el cesacionismo. Los continuistas dicen básicamente el testimonio no permitiría que podamos negar la existencia de estos dones, la experiencia, es decir, no puedes negar la experiencia de millones de personas que de una u otra manera han sido beneficiarios de estos dones, que han recibido sanidad, que han visto milagros, que tal vez han hablado lenguas, o sea que han vivido todo eso, y no son solo una o dos personas, es millones de personas a lo largo de la historia de la iglesia que han sido beneficiados con estos dones. Obviamente no podemos decir que todos se pusieron de acuerdo para sostener esto y que esto no es verdad. Otro punto es que no hay ningún texto bíblico, y es cierto, no vamos a encontrar un versículo bíblico que afine que los dones se van a retirar cuando pase determinada época. Estos dones, por si acaso, este don de lenguas y el don de hacer milagros ya no va a haber, no dice que se va a retirar, que son temporales o algo por el estilo, no lo dice, ¿ya? Y tampoco hay un reconocimiento en sí de la Biblia que reconozca como tal estos dones son preapostólicos y estos son postapostólicos, porque esto es un argumento que tienen los de la teoría del cesacionismo. Ellos dicen hay dones preapostólicos que eran para la época antes de los apóstoles, que estaban ahí con el Señor Jesús, que estuvieron hasta que se establezca la iglesia primitiva y que después cesaron. Y hay otros dones que son posapostólicos, entonces esos prosiguen nomás. Pero no hay ese versículo, o sea, buscando así no hay esa clasificación bíblicamente. Y cuarto punto es que la Biblia dice literalmente lo siguiente, 1 Corintios 13:10, hablando de los dones. Vamos a leer esto para que quede claro. 1 Corintios 13:10 nos dice lo siguiente. Acuérdense el contexto, esto es de la preeminencia del amor, ¿verdad? Y dice, desde el 9 vamos a leer, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces aquí lo que nos dice, está bien, todo esto se va a acabar, va a cesar, o sea, cesarán las lenguas, cesará, la ciencia va a acabar. Eso es lo que dice el versículo 8, ¿no? El amor nunca deja de ser, pero va a cesar la profecía, se van a acabar las lenguas, se va a acabar la ciencia. Pero ¿qué dice? Cuando venga lo perfecto, todo esto se va a acabar. Y obviamente ese perfecto aún no ha llegado, porque aún seguimos en ese proceso de ser perfeccionados, de perfeccionar el cuerpo de Cristo. Entonces, obviamente tenemos varios argumentos para decir, obviamente que todos los dones están plenamente vigentes. Pero es importante conocer cuáles son los argumentos de los cesacionistas. Tal vez alguna vez les toque encontrarse con algunos de ellos que teológicamente también tienen una posición y dicen hay dones que ya cesaron. Estos dones proféticos, específicamente el don de la profecía, el don de hacer milagros, el don de lenguas, eran del tiempo de la iglesia primitiva, lo vieron los apóstoles y ahora actualmente no los tenemos. Y su argumento es teológico, no es bíblico, es más teológico. Teológicamente ellos hicieron un estudio y llegaron a esa conclusión. Otro punto es que ellos dicen que las señales tenían como objetivo confirmar la revelación, es decir, tenían como objetivo confirmar que era verdad todo eso hasta que se cierra el canon. Se cerró el Nuevo Testamento, dicen ellos,
Y obviamente ahí cesaron estos dones porque ya estuvo escrito el Nuevo Testamento y ya no se necesitaba confirmar esta revelación. Es decir, para ellos lo perfecto de lo que habla 1 Corintios es justamente la escritura, que se cierra el canon. Y obviamente tienen esa misma base bíblica de 1 Corintios 13, del 8 al 10, cuando venga lo perfecto se acabará. Esto es la palabra de Dios. Ellos dicen, como ya tenemos ahí la palabra de Dios, entonces ya no necesitamos más profecías, ya está todo aquí. Algo así es el argumento. Y obviamente en ambos puntos podemos resumirlo en una palabra. Para los continuistas, obviamente la base es la fe, que obviamente estos dones siguen vigentes porque los vivimos en la experiencia, porque están ahí presentes y porque no se los puede negar. Y obviamente el cesacionismo se basa en, no, la palabra es todo, como ya está absolutamente todo escrito aquí, no necesito profetizar nada nuevo. Básicamente, entonces tiene como base la teología, pero su punto débil es que tampoco hay un versículo clave que diga, no, esto va a cesar y este don ya no va a existir. Sin embargo, pese a esta divergencia que hay de escuelas con las que nos podemos encontrar aún dentro del cuerpo de Cristo como creyentes, y de hecho hay grandes, yo creo que fricciones al interior, y no vamos a resolverlo todo hoy día, años de seguramente debates que ha habido, pero lo importante es que más allá de la posición teológica que uno tenga, el fundamento siempre va a ser el amor y la predicación. O sea, lo importante es glorificar a Cristo. Lo importante es que si obviamente Él va a testificar juntamente conmigo a través de señales y prodigios, yo quiero glorificarle. Y obviamente el fundamento va a ser ese, el amor y la predicación. No es que vamos a también pretender resolver todos los misterios del Señor en un momento. No podríamos, no podemos llegar a hacer eso, pero sí podemos tener como base siempre y como fundamento el amor que nos permite tal vez soportar algunas cosas, soportar algunas posiciones teológicas, soportar algo y simplemente entender a la persona, y obviamente de acuerdo a lo que uno llega a discernir bíblicamente, espiritualmente, obviamente honrar al Espíritu Santo y su persona en función a la palabra. Ahora,